características particulares de estas cordilleras. Bueno, estos son los profesionales que se involucraron en el desarrollo de esta investigación: Wilfried, Randy, Fabián, Arnaldo y Alejo. Bueno, todos nosotros en un primer momento provenientes de estas dos instituciones, pero actualmente ya nos hemos diversificado un poco más, ¿no? Y estamos en distintas partes bueno, del Perú y del mundo. Y para abrir esta presentación, me parece importante remarcar la relevancia de este primer inventario nacional de lagunas futuras, porque eso es lo que realmente, de lo que realmente se trata este estudio, ¿no? Y para poner en contexto, un elemento clave a considerar es que los paisajes, las zonas altoandinas, están caracterizadas por una alta estacionalidad del periodo de lluvias. Tienen un periodo húmedo y un periodo seco. La temporada seca más o menos se extiende entre mayo a septiembre, y lógicamente en este periodo seco hay un menor aporte de agua a los ríos. Adicionalmente también, dentro del marco de todo este tema de cambio climático, se habla también del incremento de la brecha entre la cantidad de agua que llueve en la temporada húmeda y la cantidad o el volumen de agua que se tiene en la temporada seca, ¿no? Y este es de hecho un primer punto que también considero yo que vale la pena investigar, y que de hecho falta todavía realizar un mayor número generar un mayor número de evidencias respecto a este primer ámbito. Por otro lado, también los glaciares se están derritiendo, y debido a que los glaciares se están haciendo más pequeños, entonces hay un menor aporte de volumen de agua proveniente de los glaciares a la escorrentía. Se habla también de un proceso que se llama el peak water en algunas cuencas o subcuencas de Ancash, por ejemplo, ya han pasado por este peak water. Entonces, el peak water es el volumen máximo de aporte de agua proveniente del glaciar. Entonces, como los glaciares son más pequeños, aquellos que ya han pasado el peak water, ya el aporte del volumen de agua se reduce, ¿verdad? Entonces, también hay cierta evidencia de ello para algunas subcuencas, pero también nuevamente aquí hay un espacio para poder realizar más investigaciones y poder conocer cuál es la realidad de esta situación en otras cordilleras del Perú, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, también el derretimiento glaciar hace de que las lagunas que actualmente existen se extiendan en área y también se incrementen en volumen. Pero por otro lado, también hace que nuevas lagunas se formen, ¿no? Nuevas lagunas se están formando, y de hecho nuevas lagunas también podrían formarse. Y estas nuevas lagunas generan riesgos, por un lado, porque debemos tomar en cuenta que estas zonas de alta montaña son zonas caracterizadas por ser muy inestables, ya que son propensas a avalanchas, caídas de hielo, caídas de roca, que al ir dentro de una laguna se puede generar una ola de agua, y esta ola puede dar origen a lo que denominamos, por ejemplo, aluviones, o a lo que en un término inglés se conoce como bluffs, o Glacial Lake Outburst Flood, que traducido, de hecho la traducción es un poco complicada en español, pero traducido es como avenidas repentinas por el desborde violento de una laguna glaciar, ¿no? Entonces, esto dentro del ámbito de los riesgos, pero también estas nuevas lagunas son también embalses naturales de agua. Entonces es importante también evaluar qué posibilidades de uso se les podría dar a estas nuevas lagunas. Además de estos elementos que acabo de explicar, que es básicamente la configuración
del aspecto físico, también es muy importante tener en cuenta el aspecto social, ¿no? Entonces, tenemos un incremento de la demanda de agua, por un lado proveniente de la población en sí misma está creciendo, y no solamente hablo de poblaciones próximas a las zonas altas, donde se encuentran las lagunas o los glaciares, sino también las poblaciones que están en las zonas bajas de las cuencas, porque debemos tomar en cuenta de que mucha del agua que consumimos en las zonas bajas, en las ciudades, en las costas, también viene de las zonas altas, ¿no? Y cuando hablo también de demanda de agua, no solamente me refiero al consumo directo o al uso de agua doméstico, sino también me refiero a otro tipo de usos. Por ejemplo, si hablamos de las actividades agrícolas o de los grandes proyectos de irrigación que, por ejemplo, se encuentran en la costa, ¿no? Y todos estos elementos evidentemente contribuyen a un posible escenario de escasez de agua. Y esto se debe tomar en cuenta dentro de un proceso de gestión de agua y de los riesgos, que además se debe desarrollar asumiendo medidas de adaptación, pero no solamente adaptación, tomando en cuenta cuál ha sido el desarrollo en los últimos 20 o 30 años, sino también cómo va a ser el desarrollo de repente en los próximos 10, 15 o 20 años, ¿no? Que es básicamente la razón de ser de este estudio. Y bueno, prosiguiendo con la presentación, esta es un ejemplo de la información geoespacial que se ha generado. Esta imagen es de la cordillera Vilcanota. Estos son los polígonos con las depresiones de las posibles futuras lagunas que se han identificado, y la información asociada. Todo ello se encuentra dentro del estudio publicado, que lo pueden encontrar en internet, ¿no? Si lo buscan como Proyección de lagunas futuras en las cordilleras glaciares del Perú, ahí lo pueden encontrar. Y luego, bueno, les comento sobre la metodología seguida. Principalmente empleamos 3 insumos: un modelo digital de elevación de SRTM de 30 metros, los contornos glaciares del segundo inventario nacional de glaciares, que tiene datos que provienen de los años 2003 al 2010, y las líneas de flujo glaciar que fueron digitalizadas manualmente. Estos datos se emplearon en la primera simulación que se realizó con el modelo GLAPTOP, y también aplicamos una segunda simulación que utilizamos como una simulación que nos sirvió como control, para poder en una etapa más adelante realizar el análisis de confiabilidad de nuestros datos, de nuestros resultados. Y en la segunda simulación aplicamos los mismos insumos, con la excepción del modelo digital. Reemplazamos el modelo digital de 30 metros por el modelo digital de elevación de 90 metros. El modelo de 30 metros lo utilizamos como nuestro modelo base, porque dentro de las recomendaciones de estudios previos se indicaba de que el modelo digital de elevación óptimo tenía que ir más o menos en el rango de 25 metros, ¿no? Y el de 30 metros era el más próximo. Entonces, como les comentaba, esta información se ingresó al modelo GLAPTOP, que bueno, utiliza una serie de modelamientos numéricos, algoritmos numéricos internos, y como resultados obtenemos los sitios de probable desarrollo de lagunas, la información asociada a estas lagunas de área, volumen, profundidad, y también del espesor glaciar. Luego, realizamos un proceso de análisis visual de estos resultados, y esto forma parte del análisis de niveles de confiabilidad, utilizando imágenes de alta resolución de Google Earth o también de Bing Maps, y siguiendo un protocolo de 3 pasos. Primero, el análisis de criterios morfológicos, que les voy a explicar en la siguiente diapositiva. Luego analizamos la calidad de traslape entre estas 2 simulaciones que les comenté en un primer momento.
Y finalmente, para el caso de las lagunas que se ubicaban en una zona plana de Nevisa, se clasificaron automáticamente con un nivel de confiabilidad bajo. No fueron descartadas como probables lagunas, ¿no? En comparación de otro tipo de lagunas, como por ejemplo aquellas que en un caso, por ejemplo, alocado, nos podía salir una simulación en una zona de cresta de montaña donde es imposible que se desarrolle una nueva laguna. Pero para el caso de las lagunas en zonas planas de Nevisa no las descartamos porque si bien tienen un alto rango de incertidumbre, porque tienen una pendiente que tiende a los 0 grados, la formación es posible. Por eso es que no las descartamos. Sin embargo, las clasificamos con un nivel de confiabilidad bajo. Y finalmente lo que hicimos, luego de filtrar los artefactos o polígonos que no podían ser lagunas, fue determinar el periodo próximo de formación de cada laguna. Y para ello utilizamos el segundo inventario nacional de glaciares y el primer inventario nacional de glaciares. Entonces, con estos dos inventarios calculamos una tasa de retroceso anual en la línea de flujo hacia la laguna, y eso nos dio el periodo de inicio próximo de formación de cada laguna. Y aquí, en más detalle, les comento los criterios morfológicos que evaluamos. En total fueron 3 criterios morfológicos para poder determinar que una laguna podía clasificarse con un alto nivel de confiabilidad. Entonces, el primer criterio morfológico es el tema de un cambio de pendiente drástico entre una zona plana a una zona de alta pendiente, como pueden observar en esta imagen. La laguna, lógicamente, no se encontraría en la zona de alta pendiente, sino en la zona llana, la zona plana, ¿verdad? El segundo criterio morfológico que evaluamos fue la presencia de agrietamientos. Como pueden observar, aquí los agrietamientos se observan donde se encuentra la pendiente. Entonces, la laguna no se formaría aquí, sino se formaría principalmente en la zona de transición, ¿no? Sí, en la zona de transición, básicamente. Y luego nuestra laguna también no se formaría, o se formaría en el área posterior o anterior a la zona de estrechamiento lateral del relieve. Entonces, como resultado, la laguna simulada se encontraría en esta locación. Y aquí, en el lado derecho, pueden observar 2 resultados de lagunas con alto nivel de confiabilidad. Estas 2 lagunas se encuentran en la Cordillera Blanca, ¿no? Que es la más extensa del Perú. Y aquí un poco, a través de esta tabla, quiero explicarles en más detalle el protocolo que seguimos para la asignación de niveles de confiabilidad de las lagunas. Por ejemplo, si es que nuestra laguna cumplía con un criterio, solamente con uno de los criterios morfológicos, entonces el nivel de confiabilidad que se le asignaba era de baja. Si adicionalmente había algún nivel de traslape entre la simulación de esa laguna con la simulación de 90 metros, ¿no? La simulación 2, entonces el nivel de confiabilidad ascendía a baja a media. Pero si la laguna se ubicaba en una zona de división plana de Nevisa, entonces nuevamente se le clasificaba como baja, o en todo caso, si de lo contrario no se ubicaba en esta zona de división plana de Nevisa, seguía manteniendo el nivel de confiabilidad 2, de baja a media. Y ese fue el esquema que seguimos para cada una de las lagunas. Prosiguiendo con los resultados, a través de este gráfico podemos visualizar la distribución de las lagunas identificadas, o de las posibles lagunas, ¿no? Que podrían formarse en los próximos años. En total, 287 lagunas, en 11 de las 18 cordilleras glaciares del Perú. La cordillera Vilcanota es la que presenta el mayor número, volumen y área de lagunas, seguido por la cordillera Blanca. La cordillera Blanca, a pesar de ser la cordillera con cobertura glaciar más extensa, no presenta el mayor número de lagunas, de posibles lagunas, de acuerdo a nuestros resultados, ¿no? Y una posible explicación a esto es básicamente debido al relieve donde se encuentra el glaciar o la cobertura glaciar
que actualmente existente, ¿no? Actualmente existente en la cordillera. Y es que las pendientes son muy empinadas, son muy, con valles muy cortados y no favorecen con zonas, muy pocas zonas planas que no favorecen el desarrollo de nuevas lagunas. Todo lo contrario sucede con la cordillera Vilcanota, que tiene una meseta amplia y a elevada altitud, y esto hace de que un mayor número de lagunas se puedan desarrollar en esta cordillera. Por otro lado, también identificamos que el mayor número de lagunas, aproximadamente un 29% de lagunas, se formarían en la cuenca del Vilcanota-Urubamba. Y respecto al volumen, determinamos que todas estas lagunas en conjunto representan 231 millones de metros cúbicos de agua, que en realidad, en comparación al volumen equivalente de agua de los glaciares, que es del 0.5 al 1%, es muy poco. Si tomamos en cuenta estudios sobre proyección de desarrollo de glaciares, de los glaciares del Perú hacia el 2050, ¿no? Que nos dicen que, por ejemplo, al 2050 aproximadamente de 30 al 50% de la cobertura glaciar actual se va a perder. Entonces estamos hablando de también aproximadamente 29 a 49% de agua que se va a perder porque no va a quedar almacenada de forma natural en estas nuevas lagunas que se van a formar. Y aquí también es importante hacernos la pregunta, ¿y qué hacemos con esta agua que se va a perder en el océano? ¿No? Entonces, un poco aquí la reflexión sobre el tema de proyectos, embalses, infraestructura verde, infraestructura gris, etc. En esta tabla podemos ver la atribución de los niveles de confiabilidad y el número de lagunas, ¿no? En cada una de las categorías que trabajamos. Es importante resaltar esta parte de acá, ¿no? Encontramos un total de 53 lagunas que se encuentran en formación o ya son lagunas completamente formadas. Como les expliqué anteriormente, los datos que utilizamos para realizar este estudio son datos un poco antiguos, datan en el mejor de los casos, por ejemplo, del Segundo Inventario Nacional, datan del 2010. Entonces, al momento de evaluar nuestros resultados respecto a imágenes satelitales actuales, observamos de que ya algunas de estas lagunas ya se han formado. Y esto también da cuenta de cuán eficiente es el modelo para poder identificar nuevas lagunas. En esta imagen, ¿no?, que les traje de Google Earth, podemos observar un ejemplo exitoso de una simulación en la cordillera Raura. Y también, no sé si pueden visualizar en la parte norte, se observa también una pequeña laguna supraglaciar que se está formando y que de hecho también ha sido parcialmente identificada por nuestro modelo. Y en esta otra tabla podemos observar el tema del posible periodo de formación de lagunas. 116, bueno, restando estas 53, el equivalente serían las lagunas que se formarían en los próximos 5 años. Y en este mapa podemos tener una idea general de cómo se distribuyen las lagunas modeladas. Es importante resaltar de que nosotros ajustamos el modelo de tal forma que pudiera darnos solamente aquellas lagunas que tenían un área superior a 1 hectárea, ¿no? Entonces modelamos únicamente las lagunas con un área superior a 1 hectárea. Y esas son las lagunas que pueden visualizar acá, principalmente en la Cordillera Blanca, Waiwash, Raura, y por acá tenemos la Cordillera Vilcanota. Acá un ejemplo, ¿no? Esta es la Cordillera Raura, no sé si sabían, pero sí, cerca, de hecho, parte de Lima, en parte de Lima también se encuentra esta cordillera, y este es un ejemplo del conjunto de mapas que pueden encontrar en el estudio publicado, ¿no? Con las distintas lagunas, de acuerdo a niveles de confiabilidad, y también
algunos, en los encuadres pueden observar algún tipo de información relevante. Por ejemplo, esta laguna de acá, de hecho, ya es una laguna formada. Y para concluir, bueno, decirles de que nuestras observaciones y nuestros hallazgos en realidad son robustos, sobre todo en términos de los posibles lugares de formación de estas lagunas. Respecto al tema de la forma, área, profundidad y volumen, efectivamente existe un mayor rango de incertidumbre. Para la profundidad y volumen, esta incertidumbre va más o menos en un rango del 30%. Sin embargo, nos dan cuenta, son indicadores de cuál sería la magnitud de esa laguna, en todo caso, ¿no? Deberíamos tomarlo de esa manera, pero no como números absolutos. Luego, evidentemente, es necesario realizar estudios in situ para poder obtener estimaciones más precisas, y también una alternativa sería aplicar las radioecosondas, que de hecho ya es algo que se ha aplicado en Perú, y de esta manera se ha podido evaluar el margen de incertidumbre en el cálculo del volumen y profundidad de las lagunas, que como les comentaba era en el rango de más o menos 30%. Luego la reflexión que les hacía al momento de comentarles el tema de volumen de agua, que no quedaría naturalmente almacenado, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer en respecto a este tema, ¿no? Evidentemente despierta mucho el debate, y también se abre de repente muchas posibilidades respecto a ideas innovadoras que se podrían implementar. Y finalmente, los pasos a nivel de planificación, ¿no? Respecto al tema de almacenamiento de agua, respecto al tema de desarrollo de investigaciones locales para evaluar posibles opciones de uso de estas nuevas lagunas, tomando en cuenta las diferentes necesidades de la población local, es muy importante para asegurar de que cualquier intervención que se haga sea evidente, socialmente, ambientalmente sostenible, es muy importante. Y finalmente, el tema de riesgos, ¿no? Por ejemplo, luego de determinar o de identificar ciertas lagunas, que podríamos priorizarlas por ser lagunas, no sé, por su volumen o por encontrarse vertiente arriba de una ciudad, se podría realizar algún tipo de modelamiento de alcance de aluvión, ¿no? Para poder ver la magnitud de cuál sería el impacto que podría tener en una ciudad, en la población y en sus medios de vida, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi presentación. Muchas gracias por escucharme, y estoy abierta para escuchar sus preguntas y para responderlas también. Muy buena explicación, licenciada. Sin más, pasamos a la ronda de preguntas. Con esto invito a todos los participantes a formular sus preguntas a través de Fátima Sajima, como señalamos, y a nuestra transmisión en Facebook, a que también comenten sus preguntas, porque también serán tomadas en cuenta. Vamos a pasar con las preguntas. Mientras pasa esto, pasamos con las preguntas que tenemos por parte de nuestros amigos de proyecto de GEMRA. Lucía, durante la estación seca, muchas centrales hidroeléctricas del país dependen de las cuencas glaciares, y en tanto en la Cordillera Blanca y Vilcanota ya existen estas instalaciones, siendo estas donde existe una mayor proyección de lagunas glaciares futuras. ¿De qué manera se pueden aprovechar el resto de lagunas en formación de otras cordilleras? ¿Ameritaría construir más represas? Sí, es una pregunta muy complicada, y de hecho no podría dar una respuesta absoluta. Definitivamente, cada cordillera tiene sus propias características. Evidentemente existe una necesidad de demanda de agua en la costa, pero no podría decir de que la única solución sería la construcción de represas. A lo mejor sí en algunas zonas, pero también se podría a lo mejor también pensar en otro tipo de intervenciones, ¿no? Por ejemplo, directamente a partir de estas lagunas, porque las lagunas también de algún modo representan embalses naturales o represas naturales de agua.
Pero no diría que solamente la infraestructura gris es la única opción, pero tampoco diría de que no es una opción. Pero evidentemente se tiene que evaluar la situación, ¿no? Y tomar en cuenta también qué tan factible es y poner sobre la balanza las ventajas, desventajas de implementar. De hecho, cada proyecto tiene que pasar por este proceso, ¿no? Antes de llevarlo al Ministerio de Economía y Finanzas y poder asignar un presupuesto, se tiene que evaluar la viabilidad de este proyecto, ¿no? Y lo mismo sería en este caso. Muy bien. Tenemos nuestra primera pregunta también a través de la plataforma. Mateo nos dice, factores como las condiciones geológicas, porosidad, permeabilidad del suelo, fracturación, entre otras, ¿son tenidas en cuenta en el modelo para la estimación de lagunas? Esto teniendo en cuenta de que las condiciones geológicas pueden afectar la retención y almacenamiento de agua. Sí, evidentemente. El modelo GLAPTOP toma en cuenta sobre todo los procesos asociados a la fuerza de cizallamiento, por ejemplo, que es la presión que ejerce el glaciar sobre la topografía del terreno. Me parece que no toma en cuenta el tema de permeabilidad del suelo. En eso sí, bueno, tampoco podría responderte ahora, pero sobre todo toma en cuenta el comportamiento del hielo en este tipo de cordilleras, ¿no? Que evidentemente se tiene que cambiar al momento de correr el modelo, porque este modelo es un modelo que se aplicó inicialmente en Suiza y se tuvieron que ajustar algunos parámetros. Uno de esos fue, como les comento, el tema de la fuerza de cizallamiento de los glaciares, ¿no? Pero me parece que no toma en cuenta el aspecto de permeabilidad del suelo. Pero sí, de hecho es un aspecto importante y a lo mejor eso también es lo que contribuye al tema de puede ser uno de los factores que contribuyen al tema de la incertidumbre, que como dije, sobre todo es alta en términos de la profundidad y volumen de las lagunas. Muy bien. Daniel Arroyo nos hace una pregunta concreta. ¿Por qué no utilizó el DEM Alos Palsar de 12.5 metros de resolución para realizar un trabajo a más detalle? Sí, no, sí, de hecho barajamos esa opción de poder utilizar este DEM, porque, bueno, para darles un poco de contexto, el Alos Pulsar es un DEM que viene de la familia SRTM. Es básicamente un downscaling del DEM SRTM de 30 metros. Lo que determinamos es que no necesariamente utilizar un DEM de mayor resolución horizontal nos va a dar mejores resultados. Como también mencioné en mi presentación, lo ideal más o menos es un DEM que esté dentro del rango de 25 metros, el DEM de 30 metros será el más cercano. Y otro punto importante a mencionar es que más que la resolución del DEM, lo principal es que tanto la fecha de captura del DEM, porque sabemos que el SRTM es una misión del año 2000, y la fecha del inventario de glaciares que se va a tomar como base para aplicar el modelo, tienen que ser fechas próximas. Eso es lo elemental. Sí, básicamente, con respecto a ese tema, eso es lo que tengo que mencionar. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Carla Leonardo dice, ¿esta metodología podría servir para hacer un modelamiento de vegetación que podría crecer en entornos postglaciares? Modelamiento de vegetación, ¿en qué sentido? Pero me parece que no, porque, bueno, básicamente lo que el modelo nos da, o lo que el modelo hace, es identificar o saber cómo va a ser, cómo es la topografía subglaciar. Entonces, conocer qué es lo que hay debajo del hielo, básicamente eso, pero en términos de el relieve, el terreno, pero no otros aspectos como la vegetación, no la toma en cuenta. Listo. A ver, mientras esperamos las otras preguntas de nuestros participantes, tenemos otra pregunta de parte del equipo de GEMRA. Dice, actualmente el uso del agua está orientado al uso agrario y respecto a los demás usos, como el poblacional, es menor. Sin embargo, no se da un uso eficiente ni sostenible de este
recurso, dejando de aprovecharse cuando se trata de usos mineros, industriales, energéticos. Teniendo en cuenta que el estudio realizado presenta resultados positivos que implica la proyección de lagunas futuras en el Perú, ¿cree usted que ayudaría a mejorar en un futuro las demandas de agua en el sector agrario y poblacional de las respectivas regiones? Ya, hay un tema respecto a los resultados positivos. Los resultados que presento en realidad no son ni positivos ni negativos, en el sentido de que, bueno, esta información evidentemente viene a consecuencia de este proceso de cambio climático. Como les comentaba, el contexto es de mayor tendencia a la escasez de agua, ¿no? Y evidentemente las lagunas son una oportunidad en el sentido de que son embalses naturales de agua. Sin embargo, un volumen muy significativo de agua no se va a embalsar naturalmente, esta agua se va a perder. Y entonces no diría de que el escenario en ese sentido es positivo, porque estamos ante una situación en la que probablemente el escenario sea de que más bien haya menos disponibilidad de agua. Y es en este sentido que se debe tomar en cuenta esta investigación, ¿no? Y se deben desarrollar muchas más investigaciones también para ver qué otras opciones existen para poder embalsar esa agua que se va a perder, porque tenemos por una parte, la brecha de agua respecto a la época de lluvias, temporada de lluvias y la temporada seca, y por otro lado tenemos el derretimiento de agua de los glaciares, de hielo de los glaciares. Los glaciares son nuestro colchón de agua que suple de agua a las cuencas en la temporada seca y alivia la diferencia estacional de agua entre la temporada húmeda y la temporada seca. Menos glaciares implica menos disponibilidad de agua. Y sí, o sea, evidentemente hay que ver qué opciones pueden venir a partir de esas nuevas lagunas, pero no creo de que solo con estas lagunas podamos decir de que el escenario es positivo. Ok, muy bien. Mayra nos pregunta, ¿cómo son considerados los datos de precipitación en el análisis? ¿Se consideran modelos climáticos? No, para este análisis no consideramos modelos climáticos. Lo que se considera, los insumos que comenté, el modelo digital de elevación, porque lo que hacemos es un modelado de la topografía del lecho subglaciar. Por eso no consideramos ningún modelo climático. Solo el modelo digital de elevación, los contornos glaciares y las líneas de flujo glaciar, ¿no? Sí, básicamente eso. Muy bien, hay más preguntas. Cintia dice, ¿qué factor de forma se empleó con el empleo GLAPTOP? Ok. No tengo ahorita el número exacto, pero sí sé a qué te refieres. A lo mejor si me escribes te puedo dar el número exacto del factor forma. A ver, Sí, en todo Cintia, caso, sí, sí, me Fátima, si puedes, tiene los datos de Cintia, podría comunicarse con ella, sí, por por favor. favor, sí, me puedes dejar un correo, si le pueden facilitar mi correo y le puedo proporcionar el factor forma. Listo, le facilitaremos el correo entonces a Cintia. Uh-huh. Bueno, aparentemente siendo las preguntas absueltas porque no hay más preguntas, agradecemos su participación, licenciada, y hacerle recordar que nos acompaña hasta el final del evento para la foto con los participantes. Ok, muchas gracias por la presentación, perdón, muchas gracias por brindarme esta plataforma para poder difundir los resultados de esta presentación. Y sí, con gusto me quedo hasta el final del evento. Listo, muchas gracias, licenciada. Antes de darle el paso al ingeniero Dueñas, quien es el que va a presentar la siguiente ponencia, tengo que recordarles que las preguntas, como en la primera ponencia, serán absolvidas al final de la presentación, por lo que no duden en formularlas y comunicarlas a través de nuestra coanfitriona Fátima Sajami.
Bueno, el siguiente tema de nuestra ponencia viene a ser dado por métodos de la EIA en proyectos con recursos hídricos, lecciones aprendidas, a cargo del doctor Federico Dueñas Dávila, que nos enseña técnicas y métodos que se emplean para la identificación y valoración de impactos ambientales en proyectos que comprometen el uso de recursos hídricos. El doctor Federico Dueñas Dávila, ingeniero agrónomo y magíster en gestión ambiental, especialista en desarrollo rural por el Centro de Estudios Regionales Bartolomé Herrera, especialista en estadística aplicada en la PUC, profesor asociado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y profesor auxiliar de la PUC. Ejerce la docencia en el nivel de posgrado en diversas universidades del país. Ha dirigido la formulación de proyectos de inversión pública, mejoramiento de la calidad de la educación superior en el Perú, financiado con el Banco Mundial y el Gobierno Nacional. Es autor de diversos libros y artículos. Desarrolló diversas investigaciones en el área de agroindustria y sistemas alimentarios, economía ambiental, ecoeficiencia y evaluación del impacto ambiental. Recibió el premio a la mejor investigación del año 2007 y 2005, otorgado por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Sin más, doctor Federico Dueñas Dávila, muy buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Le escuchamos perfectamente, doctor. Listo. Entonces, gracias por la presentación, gracias al grupo por invitarme a participar y voy a, sin más preámbulo que ese, voy a hacer la presentación que he elaborado para esta tarde. Y básicamente lo que diré es lo siguiente. A estas alturas, lo que nosotros tenemos que recordar es que a nivel de decisión política de Estado, nosotros tenemos una herramienta de gestión ambiental, que es la evaluación de impacto ambiental. A diferencia de otras herramientas, como podría ser el LCA, el Life Cycle Assessment, y otras hermanas como la EIA, sin embargo, goza de un enforcement legal. ¿Qué quiere decir esto? Una obligatoriedad por parte del Estado de someter a este procedimiento evaluativo y de alerta temprana de los impactos ambientales a todo proyecto que se realice, sea público o privado, en cualquiera de los 22 sectores económicos del país. Entonces, desde esa perspectiva, muchos podrían decir, bueno, la evaluación de impacto ambiental es una herramienta novedosa, esta viene siendo aplicada por lo menos los últimos 20 años en el Perú, y entonces hay algo que decir respecto a las lecciones aprendidas en ese terreno. Sin embargo, en realidad, para variar, el Perú siempre llega tarde al uso de estas herramientas. La EIA ya cumplió 50 años en términos oficiales, y en términos en el terreno académico ha cumplido más o menos 70 años, o sea, no es una novedad académica, ni menos es una novedad técnica. Entonces, tomando en consideración estos dos escenarios de tiempo, la pregunta que planteo es qué hemos aprendido en torno de uno de los recursos naturales más críticos que plantean dos tipos de escasez, si seguimos la argumentación de Pfister y Rideout, respecto a que tenemos problemas de escasez física por un lado y también tenemos un problema de escasez económica o social derivada del acceso al mismo. En ese sentido, la ponencia que hoy día voy a comentar con ustedes plantea 4 elementos importantes. Por un lado, vamos a discutir el tema de la EIA y la sostenibilidad. Particularmente me centraré en los aspectos de la gestión ambiental conforme la conocemos, y a partir de eso discutiremos si cuánto de los objetivos planteados en el desarrollo sostenible, en el cual ahora nos encontramos como horizonte de progresión del desarrollo de la humanidad, pueden ser cumplidos a partir de esta herramienta. Un segundo hecho es que hay que discutir la efectividad de la herramienta. Porque podría darse el caso de que siendo ineficaz o inefectiva para los propósitos antes señalados, cabría la posibilidad o la condición en la cual pudiéramos cambiar de herramienta y migrar a otra.
Lo cierto es que hay una historia separada, y hay una historia separada, como lo había dicho, por el lado académico y por el lado de la gestión social. Y en este tema de la gestión y la gobernanza, evidentemente nos plantea la necesidad de considerar un escenario cualitativamente diferente y de discutir qué está pasando en términos de efectividad, no solo en el país, sino en el mundo. Y los datos que traigo, muchos de esos reflejan los primeros hallazgos de una investigación que también venimos realizando y en la que encontramos que la efectividad también se ve resentida por esos problemas. Luego está la gran discusión. Si nosotros utilizamos esta herramienta de gestión ambiental, la pregunta es cómo aporta a la sostenibilidad hídrica. Y si esta disponibilidad hídrica va más allá de solamente caracterizar los recursos hídricos, o es necesario adentrarnos en nuevos tópicos de modelado de impactos respecto, por ejemplo, a cantidad, calidad, uso, rivalidades, oportunidad, y hacer ciertas hibridaciones con algunas otras herramientas de gestión ambiental que parecieran ser importantes. Sobre la base de estos tres pilares de discusión, vamos a aproximarnos al tema de las lecciones aprendidas. Vamos a decir qué ha pasado después de estos 50 años, cómo podemos migrar del enfoque cualitativo al cuantitativo y qué está sucediendo con la hibridación de las metodologías y los enfoques. Entonces, empecemos por el primero. Debust en el año 2000, es decir, casi 20 años atrás, nos recordaba que en el principio 17 de la Declaración de Río, de la Conferencia de las Partes, había la esperanza cifrada en que la evaluación de impacto ambiental debería garantizar esta opción por el desarrollo sostenible. Y que este desarrollo sostenible nos debería vincular a gestionar aquellos recursos que son críticos. Esto es, por ejemplo, el agua. Desde esa perspectiva, lo primero que tendríamos que recordar es que cada vez que abordamos el tema de los beneficios o cómo se perciben los beneficios por parte de los agentes privados, de los actores sociales, de los agentes públicos, que son los que revisan estos proyectos de inversión, lo primero que vamos a encontrar es que la evaluación de impacto ambiental como que tuviera 4 grupos importantes de percepción de los beneficios. De hecho, Garner y Riordan nos señalaban ya en 1982 que la EIA efectivamente tiene un juego importante en la advertencia temprana de los impactos. No deberíamos esperar a ejecutar los proyectos para decir qué tipos de impactos ambientales se generaban. Segundo, ha aportado de manera importante al obtener consistencias técnicas en el diseño de los proyectos y nos ha planteado la necesidad de que cada vez que se aprueba y se otorga una licencia ambiental de esa naturaleza, de por medio está el tema de equidad y justicia. Esto significa que también podemos vincular de manera mucho más eficiente, aunque aún insuficientemente, el tema del relacionar el ambiente y el desarrollo, que eran 2 variables que venían cada una por su lado, y como bien varios teóricos han señalado, entre ellos Herman Daly, por ejemplo, de que ambiente y desarrollo colisionan abiertamente porque los objetivos del desarrollo están más basados en la progresión de la riqueza y la generación de bienes y servicios, y por tanto en el uso indiscriminado de recursos, entre ellos el agua, que no tienen un valor tangible de mercado. A esto se suma el hecho de que la EIA ha permitido construir una suerte de tejido institucional, y vamos a discutir cuán de cierto es. Tiempo después llegó una noticia muy interesante comunicada por Morrison y Saunders, y ellos en el 2015 ya nos decían de que estos 4 pilares de cierta manera se podían retrabajar y pensar de que la EIA brinda beneficios operacionales, es decir, logramos una técnica en términos de operacionalizar los diseños de los proyectos, generaba beneficios de gestión, porque recuerden que no basta con tener un estudio de impacto ambiental que subyace sobre una evaluación de impacto ambiental, sino que hay que tener un instrumento de gestión
que es el plan de manejo ambiental. Y el plan de manejo ambiental aporta beneficios para la gestión, menores costos transaccionales en su ejecución, menores costos de oportunidad, y por tanto, bajo esa posibilidad nosotros teníamos una salida. También ha brindado beneficios estratégicos, y estos beneficios estratégicos se traducen en la posibilidad de ver en el mediano largo plazo cómo se cumplen los acuerdos entre las partes para lograr la viabilidad de proyectos que entonces permiten que la viabilidad técnica se añada a una viabilidad ambiental, y esta viabilidad ambiental a una licencia social, que es lo que hace que perdure escenarios de crecimiento mucho más importantes. Pero también nos ha dado ideas sobre los beneficios organizacionales. Si hiciéramos una evaluación en el caso del Perú, diríamos que estos beneficios organizacionales no son tan evidentes. Todavía tenemos un problema de fractura o trauma sectorial. La mesa única de evaluación de impacto ambiental todavía no funciona a pesar de la fundación del SENACE. Tenemos algunos problemas en los que significa que hay contradicción entre los sectores cuando se trata de un proyecto complejo y entonces tiene que ser evaluado por más de un sector. Entonces, como que en las naciones con economías emergentes, como sería la nuestra, este último escalón de la progresión en la implementación de los SEIA, es decir, de los sistemas de evaluación de impacto ambiental, como todavía no habrían podido lograrse. Entonces, es un tema que iremos conversando. ¿Qué es lo que subyace en esto? Lo que subyace es que nosotros tomamos una decisión y elegimos un conjunto de herramientas de gestión ambiental con la finalidad de vincular dos cosas: el estilo y el modelo de crecimiento de nación apuntado en un modelo de desarrollo o en un enfoque de desarrollo sostenible. Entonces, claro, lo que siempre se ha hecho es el famoso modelo de la triple sostenibilidad, que ustedes aquí lo ven, al lado izquierdo. Fue formulado por Daly en 1995, ampliado por Constanza y en los últimos años divulgado ampliamente por toda la corriente de la economía ecológica y la economía circular. Lo que ellos plantean es que el desarrollo sostenible solo es viable en la medida que exista una dimensión ambiental que coordine, que coincida con una dimensión social, y que a partir de eso la dimensión económica armónicamente se anide en este concepto. Había la duda de quién tenía la primacía, si los tres eran iguales o tenían ponderaciones distintas, y eso de cierta manera ha sido planteado desde la perspectiva de quienes son, creo que una de las corrientes más interesantes de la escuela anglosajona de evaluación de impacto ambiental, y me refiero a Gleason y Terrible, que ellos, basados en el Marco Nacional de Desarrollo Sostenible de Gran Bretaña, proponían un modelo anidado, que es el que ustedes tienen. Ellos añaden una nueva dimensión, me voy a referir en este momento, pero lo que ellos consideran es que en el centro del problema está la economía, y probablemente por eso hayan recibido varias críticas de las corrientes menos antropocéntricas, llamémosla así, y a esas se debe anidar o permear el tejido social y político, que es el que envuelve y pretende regular algunos aspectos y distorsiones que la economía por sí misma no lo puede hacer. Y todo esto en armonía dentro de una naturaleza que brinda un conjunto de servicios ecosistémicos y que tienen que ser regulados sobre esta base que es la gobernanza, y que no es otra cosa que el conjunto de medidas provenientes del reforzamiento legal y de los aspectos e herramientas regulatorias que permiten hasta dónde utilizar estos ecosistemas, servicios ecosistémicos y estos ecosistemas frágiles en una estrategia de desarrollo. Entonces, la EIA se supone que está vista desde esa perspectiva. Y esta nueva perspectiva en la que quisiéramos verla a ella, nos va a plantear algunas cosas importantes. Primero, ahorita, hace unos meses atrás, Ross y sus colegas publicaron una encuesta súper interesante en un artículo científico en la que nos decían, oiga, los actores públicos, ¿cómo perciben los beneficios múltiples de usar la evaluación de impacto ambiental?
Y entonces lo que encontramos es que estas cuatro patas de este modelo son vistas desde las siguientes perspectivas. Primero, en el tema de los servicios ecosistémicos, los reguladores piensan y creen que varios de los estudios de impacto ambiental aprobados y que tienen licencia han ayudado a la conservación y cuidado de áreas sensibles. El ejemplo más claro es toda la evaluación que hace el CERNAP, por ejemplo, en nuestro país, respecto a la vulnerabilidad que implicaría afectar las áreas de amortiguamiento en las que algunas veces se autoriza proyectos o intervenciones de este tipo. Segundo, nos ha planteado la necesidad de usar de manera más sostenible los recursos. Y esto básicamente ha quedado en ciertos recursos renovables, como es el caso forestal, como es el caso de la pesca, con los permisos de pesca. Y más recientemente tiene que ver con el tema del agua y los límites máximos permisibles y los estándares de calidad. En menor parte ha habido éxito para pensar de que había que ir en el destino de limitar y controlar todos los efectos de la prevención de la contaminación. Y yo creo que aquí hay una gran deuda porque todavía no se percibe los efectos que podía tener la evaluación de impacto ambiental en la etapa de abandono vinculada a lo que sería la restauración de los sistemas ecológicos afectados o la restitución de mejores equilibrios para disminuir lo que llamamos la fragilidad inherente de estos hábitos. En términos de beneficios sociales, que estaría al otro lado, lo que nosotros sí encontramos, y también eso es lo que reporta Ross en el cuestionario que nosotros hemos hecho y que estamos trabajando, sí encontramos cierta coincidencia, como que hay un mayor grado de conciencia sobre el cuidado del ambiente. Y esta es una preocupación generacional. Quiere decir que cada vez más las personas que se formaron bajo el influjo de la agenda de Río 92 han ido evolucionando, tomando posiciones en la sociedad, y esto ha permitido evidentemente que exista una mayor conciencia sobre el ambiente. Ahora, pero hoy la agenda dice no basta tener conciencia, sino tener acción para la conciencia. Y esto es un cambio de enfoque cualitativamente distinto. La EIA en pocos casos, pero en algunos es percibido como la mejora de los niveles de vida. Y es curioso que esto ocurre en el tema de lo que significa el sector vivienda y construcción, probablemente en producción, pero no es evidente, por ejemplo, en los otros sectores como podría ser la minería. De hecho, las personas que tienen que convivir con los proyectos mineros pensarían de que la evaluación de impacto ambiental ha preferido la renta antes que la protección de estos derechos colectivos que en la economía ecológica se conocen como los comunes. Los beneficios en la economía son inherentes. Estos proyectos han permitido focalizar mejor el empleo. El ejercicio de participación ciudadana ha consolidado una de las herramientas que antes no era tan evidente, porque muchas veces ciertos proyectos planteaban traer suministros, bienes y mano de obra de otros contextos regionales o de otros países. Hoy existe una alianza, una política casi adoptada por todos los proyectos y se considera como una buena práctica, es el tema del empleo focalizado. Primero los pobladores, luego la región, después el país, y si ya no hubiera ninguna posibilidad, acudiremos al mercado internacional. Hoy en la economía se percibe como que la EIA ya no es un sobrecosto. O sea, antes, hace 20 años atrás, considerábamos que esto era un sobrecosto y que en realidad el fastidio de los titulares de los proyectos era evidente. Y sin embargo, hoy se considera que la EIA es un excelente medio para promover el desarrollo sostenible. Y tanto es así que de cierta manera el Perú ha producido en términos políticos, de Estado, una forma de promover el desarrollo sostenible a partir de lo que se conoce los green building en condiciones y contextos sociales.
Es decir, hoy hay un programa Techo Verde, de Techo Propio Verde, existen algunos programas que tratan de asegurar y condicionar estos elementos y por tanto es lo que hay. En el tema de gobernanza, las cosas son las siguientes. La evaluación ha demostrado que hay una estrategia de mitigación de los impactos negativos, pero la pregunta es, no ha habido ninguna estrategia para mejorar o ampliar los impactos positivos, porque deberíamos potenciarlos, como que eso está ausente de la preocupación. Cierto, hoy se han empoderado tanto quienes formulan estudios de impacto ambiental como quienes lo aprueban. Y hoy podríamos decir que tenemos una masa crítica que tiene mejores condiciones y mejores prácticas de evaluación y eso es una buena noticia para todos. Sin embargo, tenemos un talón de Aquiles, que ustedes solamente pueden mencionar Tía María, el caso de Con en Cajamarca, sin señalar varios otros, las Bambas, ¿no? Por señalar algunos, los más emblemáticos, en decir de que efectivamente todavía tenemos un problema de una baja efectividad en lo que significa la participación ciudadana. La participación ciudadana es una buena práctica promovida por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por la Corporación Andina de Fomento, por Naciones Unidas, es decir, más una preocupación importada que una realidad para resolver los problemas sociales que existen en el país. Entonces, la EIA parcialmente está encaminada a resolver estos problemas de sostenibilidad y me imagino que en los próximos años es el reto de lograr lo que Jürgen Schulz, un buen economista peruano que teníamos, él señalaba y decía, hay que lograr el acoplamiento perfecto. Es decir, que la EIA se inscribe en esta estrategia por promover y por lograr un desarrollo sostenible en el país. Esto nos lleva entonces a pensar en la hipótesis de Morgan. Morgan decía en el 2012, cierto, la EIA ya está establecida en términos de una política de Estado, de hecho es una norma, es un instrumento de gestión ambiental sancionado por normas nacionales. Creo que ya solamente quedan 20 países en todo el mundo, normalmente los nuevos, los que recién se separaron, los que recién obtuvieron su autonomía y su independencia, son los que todavía no han un sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero por regla general, el 90 o 80% del orbe está conformada por naciones que tienen una. Sin embargo, hay discusiones para ver cuánto ha promovido el desarrollo sostenible esta herramienta, qué tipo de efectividad tiene, sobre todo en un escenario de muchas dudas, de demasiada incertidumbre, y en un escenario en el que escrutamos al mínimo si efectivamente la EIA está cumpliendo con estos objetivos más interesantes que les había comentado en la sección anterior. Bueno, veamos la hipótesis de Morgan. Una reciente publicación, ahí hay un error, disculpen, debió decir 2018, no 28 la cita, todavía no nos hemos proyectado al 2028. Y lo que nosotros podríamos decir es que ¿qué pasa en este escenario? Y en este escenario lo que vamos a encontrar es que la efectividad de la EIA va a ser medida en 4 pilares importantes. Primero, en el pilar normativo. Aquí la pregunta es, ¿cuánto cumplen por hacer la EIA? Es cierto que todos para diseñar y ejecutar un proyecto utilizan la evaluación de impacto ambiental para obtener la licencia ambiental correspondiente. Segundo, ¿qué pasa con la capacidad de transaccional? Es decir, esto se hace tomando en cuenta todos los costos sociales y los sobrecostos que se dan dentro de una estructura en la que contaminador y contaminado no necesariamente se ponen de acuerdo bajo un arreglo gaussiano, es decir, bajo este modelo en que ambas partes se ponen de acuerdo y en el que dicen, muy bien, yo voy a respetar tus derechos a no ser contaminado, pero tú vas a respetar mi derecho a generar riqueza y nos ponemos de acuerdo en cuáles son esos niveles. No, estamos lamentablemente en un escenario pigouviano en la que es el Estado el que fija hasta cuándo se debe
contaminar, y en ese escenario la EIA juega un rol importante porque lo que dice es como máximo los límites máximos permisibles para lanzar residuos. Y como mínimo, los estándares de calidad a los cuales los pobladores tienen derecho, que el cuerpo receptor de esos vertimientos tenga como calidad o como atributo. Entonces, ahí hay un tema no menor que enfrenta luego está el tema sustantivo, y este tema sustantivo básicamente se refiere a las estrategias de mitigación, al tema de tomar ciertos procesos de decisión vinculados a los niveles de afectación. Y entonces casi siempre hay la discusión, cada vez que uno mira una matriz de Leopold, cada vez que uno mira la matriz Vattel-Columbus, otras matrices, los resultados finales de una evaluación y dicen, ¿este proyecto es realmente compatible como se está diciendo, como se está señalando? Entonces ahí hay un tema que tiene que ser evaluado en términos de efectividad. Y por último, y no menos importante, está el tema procedimental. Yo en este terreno les podría comentar el hecho siguiente. Hace un par de años atrás, con varios alumnos míos del curso de evaluación y gestión de impactos ambientales, nos pusimos la dura tarea de pensar si además de los métodos clásicos y de los procedimientos que habían, y que ahora se los voy a comentar, podíamos pensar algunos otros de naturaleza probabilística, que controlaran el riesgo, que de cierta manera nos dijeran cuál es el nivel de predictibilidad de esos impactos, y si esos impactos podían ser controlados, por ejemplo, con una herramienta sencilla como es el Monte Carlo, ¿no? Y bueno, lo que surgió de eso, una tesis que ha sido ya defendida y aprobada, y que obtuvo una calificación de sobresaliente, que ustedes las invito a leerla, está hecha por uno de mis tesistas, que es André Lucana, y él en esa tesis lo que plantea es el hecho que aún en escenarios cualitativos, esos en los que nosotros hacemos atribuciones de valores permeados por nuestro subjetivismo, por nuestro nivel de conocimiento, nos llevaba claramente a pensar de que en efecto todavía hay un terreno procedimental por hacer. Y esto se confirma con esto. Claro, no conocíamos en el momento en que formulábamos la tesis, no conocíamos el resultado del trabajo de Ross, y el trabajo de Ross nos plantea lo siguiente. Primero, ¿qué cosa encontramos? Que la práctica común es el análisis documentario. ¿Y qué se conoce como análisis documentario? El famoso análisis analógico. Es decir, yo colecto 10, 20, 35 estudios de impacto ambiental que se traten sobre proyectos hidrológicos, que además traten o modelen el tema del agua, y entonces a partir de ese expertise, de ese marco y del estado del arte, yo puedo predecir más o menos los valores altos, elegir variables, comportamiento, etcétera, y con ese trabajo hacer el modelamiento. Entonces, esa es una práctica frecuente. Una siguiente práctica tiene que ver con el tema de los estudios de caso, los famosos EIA Systems. Y en estos lo que básicamente nosotros encontramos es que aquí sí hay un esfuerzo de modelamiento. Pero estos esfuerzos de modelamiento todavía son cualitativos, en el mejor de los casos están basados en el análisis multicriterio, se controla el riesgo y la incertidumbre con el tema del Delphi, es decir, el comportamiento estadístico de un parámetro que es el coeficiente de variación, entre otras cosas. Pero, qué terrible, porque en realidad los de enfoque cuantitativo, que es lo que se requiere hacer en este tipo de proyectos, son los menos. Y los cuantitativos básicamente, ¿qué cosa hacen? Utilizan muchos modelamientos en software, utilizan ciertos métodos numéricos, como por ejemplo el análisis con números difusos, tratan de encontrar y resolver el problema del comportamiento de estos impactos, por ejemplo, con funciones de transformación. Ahí hay todo un estudio de lo que significa las funciones de transformación. Las vamos a ver ahora, un par de gráficos para saber de qué es lo que se trata y la robustez que brindan, hasta la necesidad de hibridar métodos, como más adelante les voy a contar,
en este futuro matrimonio que parece ser que se va a ir dando entre la evaluación de impacto ambiental y el análisis de ciclo de vida. Este segundo gráfico nos muestra de cierta manera cómo se dan en cada uno de estos. Y en el tema cuantitativo, que debería ser la bandera de todo esto, lo único que encontramos básicamente son aportes transaccionales, ¿no es cierto? Es decir, para remediar eficazmente, por ejemplo, los impactos, y básicamente algunas apreciaciones de orden sustantivo. Pero no encontramos que existan estrategias para resolver el carácter multidimensional, no encontramos estrategias que apoyen, por ejemplo, el tema de otras dimensiones planteadas en la EIA, y entonces ahí viene la duda, ¿no? Es decir, claro, pareciera ser que el análisis documentario tiene todas estas virtudes, por eso es el más frecuente, y que por ahora todavía tenemos que desarrollar este escenario de las herramientas cuantitativas, que es un poco lo que a continuación voy a discutir con ustedes. Si vemos ya en este gráfico qué está pasando en este momento, lo que vamos a ver es que los aspectos procedimentales cada vez más tienen mayor atención en el mundo. De hecho, hoy tenemos un consenso del procedimiento, y hoy por eso Terrible ha publicado un libro que se llama EIA Consensus, y que básicamente en él determina cómo deberíamos hacer la evaluación de impacto ambiental, y creo que ya tenemos un ciclo virtuoso de la EIA que se resume en lo siguiente: identifica, valora, evalúa, mitiga. Y entonces, tras ese ciclo virtuoso, logramos entender una forma de cómo funciona la herramienta. La herramienta, ¿dónde está madurando más? Está madurando más en Europa, si hablamos en términos regionales. Y no en vano, la capital de influencia de la escuela anglosajona se trasladó de Estados Unidos a Inglaterra. Inglaterra y España son las nuevas citadeles del conocimiento de la evaluación de impacto ambiental. Hay una sana competencia entre estas dos escuelas, la escuela anglosajona y la escuela ibérica o española, que tiene muy buen arraigo y en el que tiene muchísimo aporte académico en ese terreno. Estados Unidos como que se hubiera estancado en este tema, y una vez conversando con varios de sus representantes, muchos de ellos discípulos del gran maestro Larry Canter, que es el padre, llamémoslo así, uno de los padres emblemáticos de la evaluación de impacto ambiental en Estados Unidos, ellos afirmaban y decían de que bueno, lo que pasa es que ya han llegado a un consenso, tienen buenas metodologías y que no ven la oportunidad de que las nuevas metodologías que se planteen sean mejores o superiores a las antiguas, ¿no? Entonces, ese es el estado del arte en este momento, y que más bien Estados Unidos y la Escuela Americana de Evaluación de Impacto Ambiental está más preocupada por resolver problemas como los que ahora les voy a contar, en el terreno de algunos recursos, concretamente suelo y agua, a partir de un modelo cualitativamente distinto, cuyo nacimiento lo tiene en este modelo Drastic, de amplio conocimiento. América Latina va creciendo, de hecho las tasas de influencia eran menores. Hoy tenemos y disponemos de estudios en el ámbito académico, son más frecuentes los proyectos de investigación en este terreno. Antes se pensaba que en la EIA ya no hay nada que investigar, solo simplemente es aplicar una receta técnica y se acabó. Y es curioso, y ahí debo decirlo, los colegas africanos están haciendo un buen esfuerzo de hecho ya nos llevan la delantera. Ellos están trabajando ahorita mucho el tema sinérgico, es decir, cuando se combinan los efectos asociados a los impactos. Están trabajando el tema de los impactos secundarios alineados a las preocupaciones académicas de la escuela americana. Y en el tema de Asia es donde se están produciendo muy buenas noticias.
De hecho, parte de estas noticias está el tema de la multidimensionalidad. Y esta multidimensionalidad pareciera ser lo que vamos a decir coloquialmente el último grito de la moda, llamémoslo así, en este tipo de análisis donde, por ejemplo, se está hibridando con éxito la EIA no solamente con el LCA, la EIA con Urban Stock, la EIA con lo que significa metabolismo urbano, entre otras cosas. Y bueno, ahí hay toda una técnica interesante en la que la evaluación de impacto ambiental viene desarrollándose en amplios. Aquí se están aportando muchos métodos. El año pasado, en una conferencia en Beijing, pude tomar conocimiento de todos los esfuerzos que se está haciendo precisamente en China, Vietnam, Filipinas, entre otras, y el impulso que viene en este contexto también de India sobre este tema, ¿no? Hay bastantes avances en ese terreno. Muy bien, la pregunta es, si ese es el contexto internacional de esta emblemática herramienta, ¿qué ha hecho por resolver el tema de la sostenibilidad hídrica? Tiene razón este colega hindú, Reddy, cuando él dice, bueno, en realidad el futuro es el futuro por la gestión del agua. Y este futuro en la gestión del agua nos lleva a la profunda necesidad de pensar que necesitamos una sostenibilidad hídrica. Probablemente los estudios iniciales en este contexto hayan sido dados, por ejemplo, por Pfister y Rideout a propósito del tema de escasez. Está dado por Huestra con el tema de lo que significa la huella hídrica. Está dado por la atención de lo que significa el caudal ecológico. Se nutre de los modelos de transporte contaminantes en agua. Y también trata de resolver el problema desde el lado de la economía ecológica como stock y flujo, que es el doble comportamiento en el que se presenta el agua. Muy bien, vamos a ver entonces cómo se está encarando este problema en el terreno técnico y académico. Primero, hay un cambio de concepción respecto al agua. Nosotros ya no decimos en el término de la evaluación de impacto ambiental que se trata de un recurso natural renovable, sino decimos primero, es un recurso crítico para el desarrollo de la humanidad. Esto quiere decir que hoy ya se ha desprendido de la clásica dicotomía de recurso renovable, no renovable, y ha ingresado a una nueva categoría que se llaman recursos potencialmente renovables. Claro, ¿qué es lo que cambia de un recurso renovable que está aquí, que son los minerales o los hidrocarburos, con un recurso renovable a secas, que sería la energía solar, los vientos, entre otras cosas? Ambos son incorporados a la estrategia de la matriz de generación de ingreso del ser humano, de nuestra sociedad, y la única diferencia entre unos y otros en que estos no tienen una tasa de reproducción, y en el caso de esta siempre hay una tasa de reproducción o de renovación, y por eso es que se dice que son renovables. De este grupo se han desprendido un conjunto de antiguos recursos que eran renovables y ahora se han quedado con que son potencialmente renovables. Y digo que son potencialmente renovables como el agua, el suelo fértil, el aire no contaminado, por una sencilla razón, que los niveles de entropía que genera la contaminación hace que en el mediano o largo plazo estos recursos tengan costos de transacción muy altos para ser aprovechados. Y entonces, en ese contexto, hay la necesidad de darle este enfoque crítico y, por tanto, creo que lo primero que tenemos que hacer de cara al tema del tratamiento de los recursos del agua concretamente, tenemos que pensar que es un recurso crítico y que se trata de un recurso potencialmente renovable. Segunda consideración. El agua es importante para el progreso de los países y concretamente de sus economías. Este recurso hídrico, decimos que es recurso, ¿por qué razón? Porque tiene una dualidad, está bien, es un bien social, estamos plenamente de acuerdo, es decir, los niveles de apropiación del cual hacemos no pueden generar derechos de propiedad, pero sí van a generar derechos de uso, es decir, tengo un escenario regulado que me permite acceder a este uso de este recurso.
Y entonces, si bien por cierto, el agua es un recurso natural en el estricto senso, sin embargo, está penalizado en su uso por el tema de lo que se conocen como los retiros de agua o las sustracciones de agua de un curso en particular, y que en la literatura anglosajona se conoce como water withdrawals. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Lo primero que nos está diciendo que los retiros en el mundo han crecido enormemente. Si uno compara entre 1950 y, por ejemplo, el 2015, ha habido un importante aumento. Es verdad que hemos visto un periodo muy alto que está asignado en el tema de la expansión del saneamiento, entre lo que se ha conocido como la revolución de la calidad de vida entre 1980 y el 2000, llamémoslo así. A lo largo de esta meseta, lo que vamos viendo es que los retiros fundamentalmente se van para producir bienestar. Esto es, por ejemplo, los retiros de agua para producir energía eléctrica, básicamente el saneamiento, y recién vienen los otros como van a ser la acuacultura, la industria, la minería. Y en un tema intermedio, entonces, vamos a encontrar los efectos de irrigación. Entonces, aquí viene pues la primera gran sorpresa que el evaluador de impacto ambiental tiene que tomar. Y la primera cosa que tiene que tomar es de ser objetivo al momento de evaluar. No es lo mismo utilizar un metro cúbico de agua con fines de abastecimiento para el consumo humano directo que tomar ese mismo metro cúbico de agua e involucrarlo en una estrategia para producir 1 kilogramo de oro. Entonces, en ese contexto, tenemos que ver que este concepto de retiro es sumamente interesante. Ahora, si comparamos en términos regionales, nos vamos a llevar una enorme sorpresa. Por ejemplo, en Europa, básicamente, la agricultura tiene un 20% y el resto está dado por una poderosa industria y, por supuesto, por un componente del saneamiento básico, urbano, qué sé yo, o periurbano, ¿no es cierto? Una situación menos aguda ocurre en Norteamérica, pero en Sudamérica, básicamente, el gran consumo está cerca del 70%, está vinculado a este sector primario que es la agricultura. Y precisamente en la anterior ponencia, varios de ustedes preguntaban, es un tema de eficiencia. La pregunta es, ¿somos eficientes al utilizar el agua? ¿Cómo deberíamos evaluar el impacto ambiental vinculado, por ejemplo, a la eficiencia? No estoy hablando simplemente al tema del retiro o del uso del agua en un proyecto de esta naturaleza, porque se supone que si le damos a la agricultura se le tenemos que quitar a alguien más. Entonces, este es un tema que deberíamos nosotros tomar en consideración muy seriamente. ¿Qué más? Lo que podemos decir es que si nosotros tuviéramos un efecto y retiráramos solo a este sector importante por otras dos razones, al tema de energético, o lo que se conoce el agua utilizada en los sistemas hidro, lo que nosotros vamos a encontrar es que nos enfrentamos a un doble problema. El agua como tal es un stock en un determinado tiempo, en un determinado espacio. Si yo tuviera la posibilidad del río Vilcanota, por ejemplo, que me es tan conocido, y yo pusiera entre Andahuayrillas y por ejemplo, y el puente de Urcos pusiera y generase un embalse, en ese contexto y en ese espacio, en el momento determinado en que se haga esto, se convierte en un stock, en una reserva. Pero si fluye permanentemente, como de hecho ocurre en estos días y en este momento, mientras dicto esta conferencia, estamos hablando de un flujo ininterrumpido en el tiempo. Pero esto lleva a que aguas arriba alguien puede hacer un retiro de ese flujo para un tipo de uso, llamémoslo minero. Y aguas abajo, y esa agua luego regresa, vamos a esperar que con tratamiento adecuado, regresa al mismo curso y se vuelve a tomar, y aguas abajo la volvemos a utilizar, por ejemplo, para el regadío de maíz. Entonces, ¿qué resulta?
que el agua, además de ser un flujo y un stock, se convierte en una propiedad de circular. Según estudios que hemos hecho con el doctor Cajat, aquí en la universidad, hemos encontrado que hay un beneficio de casi 18% más por cada unidad de volumen de agua que se incorpora a la economía, porque no solamente se incorpora para generar el proceso productivo en concreto, sino todos los procesos auxiliares, utilizando este enfoque de tabla insumo-producto extendida. Entonces, aquí precisamente Blackhurst nos plantea estos datos, tomando en cuenta la base del año 2010, y qué cosa es lo que encontramos. Bueno, vamos a encontrar que del total de los retiros, el agua en promedio es el que se lleva más de la mitad de esto. Luego vienen los consumos municipales o los retiros municipales, viene la industria, y entonces esto es lo que nos dice que en realidad estamos actuando privilegiando un uso, y ese uso tiene que ver con la producción de biomasa para el consumo humano, ergo alimentos. Entonces, esto es interesante conocerlo. Y la pregunta que nos hacíamos con el profesor Cajat era precisamente esa. ¿Cuál era la estructura? Y nosotros hemos encontrado una estructura muy similar en la que aproximadamente, efectivamente, el 35% es utilizada por la agricultura, y luego vamos a ver que esa agricultura en términos de aporte de Producto Bruto Interno es apenas el 5 o 7%. Entonces surge la primera gran discusión. Oiga, ¿cuán eficientes somos? ¿Cuánto valor le añadimos a cada metro cúbico que tomamos de la naturaleza en una estrategia de desarrollo agrícola, por ejemplo? Esto lleva a que la evaluación de impacto ambiental, desde mi perspectiva, debería cambiar en términos de qué hacer y cómo evaluar. Entonces, si tomamos en cuenta esta doble condición de stock y de flujo, que implica varios y múltiples usos en términos de circularidad, lo primero que nos lleva es que yo tengo que caracterizar el impacto, y para eso tengo un conjunto de métodos, herramientas que nos permiten hacer esto. La segunda situación es que tengo que hacer una evaluación de impacto hacia la cantidad. Este proyecto va a tomar una cantidad, por tanto va a ser un retiro, y al hacer ese retiro la pregunta que nos hacemos es, ¿a quién le quita costos de oportunidad de uso? Y eso va a ser un segundo aspecto. Un tercer aspecto es, después del uso, se le añade entropía, es decir, contaminantes. ¿Cuál ha de ser el impacto del uso y el post-uso en el tema de la calidad del recurso? Si nosotros vemos históricamente, solo estos tres aspectos serán evaluados de una u otra forma, básicamente el de caracterización del impacto y la evaluación del impacto a la calidad, muy pocas veces el tema de costo de oportunidad, menos el de escasez. Y ahora ingresamos a un tema que sí me parece importante, dadas las características que tiene el país, principalmente la costa peruana y de algunos otros sectores regionales, en las que tenemos que hablar de la oportunidad del uso. Entonces, si tenemos que adecuar aún las matrices cualitativas más elementales, tendríamos que hacerlo pensando en esa perspectiva. ¿Cuál es el escenario que tenemos? El escenario que tenemos es este, ampliamente conocido. De hecho, mis alumnos tienen el libro de Garmendia, lo conocen, lo consideran como la principal fuente. Y claro, lo que tenemos es esto, este cuadro, una evaluación cuantitativa, completa, en la que decimos, oiga, el impacto es positivo o negativo, el área de influencia es total o parcial, es persistente, es recuperable. Es decir, generamos un conjunto de criterios que reciben una valoración numérica conforme a esta escala, y de acuerdo a esta ecuacioncita, que es bastante simple, obtenemos un valor traducido en unidades de importancia que son abstractas. Podemos establecer un recorrido, lo podemos estandarizar y decir que vaya de 0 a 1, e inclusive luego podríamos hacer un screening, es decir, un tamizaje, y decir, bueno, ¿saben qué? Podríamos usarlo también en un escenario de esta naturaleza, de trabajarlo en este contexto más acotado de parámetros externos.
¿Qué cosa tenemos aquí? Tenemos el método que utilizamos, el método de consenso, que es Delphi. Hacemos un control estadístico a partir de este elemento que se llama el coeficiente de variación, y pocas veces, muy pocas veces, se hace un control de incertidumbre. Entonces, por ejemplo, hemos innovado en el curso. Ahora en el curso obligatoriamente hacemos un análisis de Monte Carlo, y ese análisis de Monte Carlo ha mejorado la capacidad de predicción. La segunda situación es cómo preparar el terreno para lo otro, es decir, para resolver el problema de cantidad. Y el problema de cantidad supone entender el balance, tanto de oferta y demanda respecto a ese uso, y básicamente cómo caracterizar. Eso supone acopiar información sobre reservas de agua, si son subterráneas, pues niveles y tablas de agua, explotación del recurso, patrones de drenaje, entre otras cosas. Y para esto sí disponemos de modelos numéricos de corriente, modelos numéricos de agua. Esto nos ayudan a una caracterización de stock y flujo. Hoy tenemos ampliamente, creo que 22 modelos numéricos de transporte. Y entonces lo que tenemos que con esto resolvemos la caracterización de la calidad. Y estos además los podemos trabajar por parámetros estadísticos, podemos hacer un modelamiento, como ustedes pueden ver aquí, a través de funciones de transformación, y esto inclusive ya están imbricados en los principales software, que los hay a montones. Yo solamente me voy a referir a dos de ellos, el EIA 09 y el otro es el Impro 4, que son, llamémoslo así, el RIAM también es un buen modelo, pero no el que normalmente circula por las redes, que es el académico, que solamente tiene la parte cualitativa, sino hay uno que tiene la parte numérica y que es importante desarrollar. Esto es menos estudiado. Y de hecho, por eso la lámina transmite ese mensaje. Aquí los modelos están en construcción. Por ejemplo, el modelo de escasez es el que se anida con el tema de la pérdida de explotabilidad. Claro, si yo deterioro o si yo consumo demasiada agua para un retiro que supone un uso, luego lo que va a suponer es que la explotabilidad del recurso, si desciende demasiado la napa freática en un punto de sobreexplotación del acuífero, evidentemente no solo le quita oportunidad en el uso a otros, valga la redundancia, a otros usos, sino también lo que tengo es un problema de que para mí mismo cada metro cúbico que se extraiga sencillamente va a tener tales costos que operativamente y en términos económicos serán inviables. Están trabajándose métodos de escala de afectación, y aquí se ha producido un tema de hibridación, como luego lo voy a mostrar, con el tema del análisis de ciclo de vida. Están ocurriendo cambios en la categoría de uso. Aquí todavía son herramientas cualitativas, estas basadas en que alto, fuerte, mediano, consistente, inconsistente, escaso, profundiza la escasez, etcétera, y cosas. Y lo nuevo que está surgiendo son cambios en las fronteras del costo. Entonces estamos trabajando en este momento valoraciones hedónicas, estamos haciendo análisis de costo-oportunidad, de costo-eficiencia, estamos trabajando el costo de la escasez, el costo de la provisión, y todo esto en escenarios muy dinámicos con modelamiento numérico. Por ejemplo, utilizamos mucho el Econometric View, que es un software que permite hacer econometría aplicada a los recursos naturales, pero en términos generales se puede utilizar para cualquier otro aspecto, pero básicamente es esto. Y lo que queda en términos de lección aprendida, ya para los 2 minutos que me quedan, es esto. ¿Qué necesitamos? Una gran reforma de aumento de la efectividad. Yo la traduciría en 2 cosas: robustez y normatividad. Y aquí viene siempre una discusión que tengo con mis colegas en el área y decimos, y todos me dicen, pero Alexis, tú estás planteando más normas. No, yo no estoy planteando más normas. Lo que yo creo es que tenemos que ir avanzando a ese consenso, ese sueño americano de pensar que podemos tener una mejora procedimental. Creo que hemos hecho lo suficiente, pero todavía hay demasiado por hacer por homogenizar procedimientos, como claramente lo he demostrado. Necesitamos aumentar la transaccionalidad, es decir, que tanto usuario como sector público entiendan y le hagan entender a la sociedad, o que la sociedad perciba,
que aprobar un estudio de impacto ambiental y otorgar una licencia ambiental no es simplemente un trámite burocrático, sino que ese trámite se traduce en una estrategia de control y una estrategia de gestión de un recurso escaso. Hay mucho terreno para pensar en las técnicas de mitigación. De hecho, hoy día las técnicas de mitigación, los libros, los vademecums que ofrecen estas medidas son todavía demasiado someros y condicionan a la típica que luego se desarrollen algunos estudios no prospectivos, sino de ingeniería de detalle. Y ahí yo creo que sí debemos avanzar algo más. En la robustez, que sería el área donde los académicos tenemos que hacer nuestro trabajo. Tenemos que seguir trabajando en el tema de la multidimensionalidad. Yo creo que hay nuevas herramientas. Por ejemplo, le tengo cifrada muchísima esperanza al análisis difuso. La matemática de números difusos creo que nos va a dar un gran aporte en este terreno. El otro terreno, creo que tenemos que hacer más modelamiento numérico, y en el tema de las lecciones aprendidas de Math Modeling, creo que encontramos una posibilidad de hacerlo. Necesitamos más entornos informáticos parecidos al Drastic, parecidos al Impro 4 en ese terreno. Creo que estas técnicas de modelización además se van a imbricar en lo que todos los países han invertido, y siempre peleo aquí en el Perú que no queremos invertir, es que no tenemos un verdadero sistema nacional de información de impacto ambiental. Es decir, aquí conseguir un estudio de impacto ambiental es como pedirle al presidente de la República que desclasifique un documento que es considerado secreto de Estado. Y eso de verdad me parece ridículo, porque en países muy cercanos a nosotros, Chile nomás aquí en el sur, tiene un poderoso sistema de información que les está ayudando a ser más predictivo, con más grados de libertad y mejorar el tema del modelado al momento de hacer los estudios de impacto ambiental. Y el futuro, lo que viene es la hibridación de herramientas. Acaba de publicarse ya 5 artículos científicos muy interesantes en que la EIA ha avanzado a utilizar ciertos mecanismos que tiene, por ejemplo, los software libres o comerciales que trabajan el análisis de ciclo de vida. Y entonces, claro, si uno pone las fronteras de qué es lo que se quiere hacer, solo la etapa de preuso, la etapa de uso o el ciclo de vida del proyecto, evidentemente podríamos tener una visión interesante de lo que podría ser. Yo tengo muchas cifras, muchas esperanzas. Creo que la evaluación de impacto ambiental, a propósito de los recursos hídricos, todavía tiene deudas que saldar con la sostenibilidad, tiene una deuda con el país por resolver el problema de efectividad, y entre los académicos le tenemos una deuda a la herramienta de hacer mayores y mejores investigaciones en ese terreno. Entonces, yo creo que sí, hemos avanzado bastante, pero todavía de manera insuficiente. Muchísimas gracias. Podemos escuchar las preguntas del caso. Muchas gracias, doctor Federico Dueñas. Nos procedemos entonces a invitar a nuestros amigos a la ronda de preguntas, para lo cual invitarlos a que hagan sus preguntas a través de nuestro chat, a través de Fátima Sarajima, y en nuestra transmisión de Facebook también serán tomadas en cuenta. Tenemos entonces nuestra primera pregunta. Ciro nos pregunta: ¿los proyectos en una EIA desarrollado por un equipo multidisciplinario podría tener todos sus componentes bien desarrollados, pero podría haberse dificultado por una falta de una comunicación adecuada con la población, tanto en información de los impactos como en manejo de los recursos naturales? ¿Cómo se puede mejorar estas metodologías para evitar este problema? Bueno, en este aspecto lo que tenemos que nosotros hacer es la incorporación temprana y la participación ciudadana. ¿Qué pasa? Cada vez que nosotros tenemos un control social, hace que el equipo técnico necesite encontrar un diálogo interdisciplinario. Y aquí lo que va a generar es que tiene que haber aprendizajes comunes. Si integramos un panel para hacer un estudio de impacto ambiental, el requisito fundamental son 2.
Número uno, conocer la herramienta y conocer principalmente el enfoque de sostenibilidad en los términos que he explicado. Solo así el efecto multidisciplinario se convierte en interdisciplinario y la aspiración máxima en transdisciplinario. Todos conocemos el tema y aportamos desde nuestras diferentes especialidades. Eso ayuda el tema de participación ciudadana, porque si yo tengo que presentar la descripción de un proyecto en términos ambientales a la ciudadanía y consultarle cuáles son sus preocupaciones en la etapa de formulación de ley, obliga a que el diálogo interno sea un diálogo homogéneo. Segundo, cuando tengo que presentar los resultados de ese proceso y decirle al pueblo que esto es lo que está sucediendo, obliga a un segundo nivel de integración del panel. Y finalmente tenemos el tema de lo que significa la estrategia de levantamiento de observaciones para ser viable, porque al final nos contratan para que este juicio técnico tenga la posibilidad de lograr una certificación ambiental. Entonces, desde mi experiencia, va por ese terreno, va por ese camino. Muy bien. Daniel Arroyo formula una pregunta bastante concreta. ¿Cuál es el mayor reto que tiene nuestro país frente a las EIA en recursos hídricos? Bueno, el mayor reto que tiene es que no ha avanzado en estrategias y métodos para evaluar de manera más efectiva los recursos hídricos. Y creo que el enfoque que yo les he dado en las dos últimas láminas, en el fondo condensa de mis preocupaciones en torno de este aspecto. Lo hemos comentado en varios foros académicos, técnicos, y en la que he podido recabar información de primera mano, en la que todavía el enfoque cualitativo sigue siendo el enfoque predominante, y eso le hace mucho daño cuando se trata de un fenómeno tan complejo y estocástico como podría ser la evaluación de impactos ambientales en proyectos que tienen relación directa con el agua. Muy bien. Joel Vizurraga pregunta, ¿el Perú sigue una agenda en relación con el Acuerdo de París y las contribuciones nacionalmente determinadas? Bueno, sí, el Perú está haciendo sus mayores esfuerzos. Tenemos mecanismos ya nacionales como los NAMAs acordados, por mencionar uno, el NAMA en café, por ejemplo, súper específico. Sin embargo, el problema más bien está, me parece, ¿no? Y yo ahí estoy de acuerdo con las opiniones que se ha vertido por el grupo de investigación PELCAN al cual pertenezco, en el cual de cierta manera decimos, estamos en el camino correcto, pero no en las velocidades que necesitamos. Y creo que eso retrata la verdadera intención de lo que se quiere hacer, ¿no? Muy bien, entonces pasamos a lo que vendría a ser, seguimos esperando las preguntas de nuestros participantes. Pasamos entonces a una pregunta mientras esperamos de nuestro equipo de GEMRA, del equipo de proyectos. Dice, ¿se debe incluir, doctor Dueñas, la participación ciudadana durante la elaboración del EIA? De ser así, ¿cómo se realiza y acredita por la SENACE? Bueno, yo lo primero que hay que decir es que eso está en la ley contemplado, tiene que haber una incorporación en todas y cada una de las etapas. El plan de participación ciudadana no solamente se debe dar al final, cuando uno ya tiene el estudio, se tiene que dar en la etapa previa a la elaboración, en la etapa de elaboración y finalmente en la etapa de ejecución del estudio. Entonces, ¿qué quiere? No solamente el estudio, sino del plan de manejo ambiental. Esa es la receta. Si nosotros hacemos bien esto, vamos a disminuir las tensiones sociales, vamos a generar mejores viabilidades en ese contexto. El problema está que en el Perú todavía utilizamos un mecanismo estrictamente formal, es decir, que es ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha generado un conflicto serio. Y como todo se reduce a la audiencia pública, a los talleres, entonces al final lo que los actores sociales consideran, creen y analizan, dicen, bueno, lo que pasa es que es un tema formal, ¿no? Es decir, acá no va a pasar nada. Es más, nuestras decisiones no tienen un carácter vinculante. Entonces, ese es un conflicto que tenemos que ir resolviendo en el país si queremos fortalecer verdaderamente esta herramienta.
Muy Y bien. por eso el SENACE tiene un rol, me parece, crucial y estratégico en ese terreno, ¿no? Listo. Milagro Sayo pregunta, ¿cuál es la importancia de una EIA en un expediente técnico y o proyecto de inversión? Importantísimo. La EIA lo que hace es añadirle una nueva dimensión a la evaluación técnica de un proyecto. Nosotros decimos que somos la tercera pata de la viabilidad. La viabilidad tiene una viabilidad técnica, tiene una viabilidad económica y tiene una viabilidad social. Y a esta le añadimos la viabilidad ambiental. Si nosotros hiciéramos una ecuación, una función de estas tres viabilidades, tendría la viabilidad general del proyecto y este podría ejecutarse. Entonces, en una estrategia de inversión pública o de inversión privada, son sumamente interesantes. Yo por eso le pregunto ahora, ¿cuánto cuesta en términos de país que la solución técnica o el problema social que aqueja a varios proyectos, entre ellos, por ejemplo, el de Tía María, le cuesta al Perú en términos de oportunidad de no realizarse? Y ahí creo que voy a dejar esta pregunta abierta y para que cada uno de nosotros nos contestemos del impacto que significa no haber hecho bien las cosas en este terreno. Muy bien, doctor Dueñas. Tenemos otra pregunta, seguimos esperando. En términos regulatorios, en relación a la EIA, ¿sería necesario mantener las regulaciones actuales o es mejor implementar o cambiar algunas de estas para una mejor evaluación en materia hídrica por sectores productivos? Asimismo, si se diera el caso, estas tendrían la posibilidad de mejorar la participación ciudadana en la toma de decisiones y el desarrollo de políticas sostenibles a mediano y largo plazo, especialmente la actividad minera, la cual ha sido la que menos ha garantizado la preservación hídrica en los últimos años. Sí, yo creo que hay que hacer tres reformas en ese. No creo que haya necesidad de más normas, ¿no? Porque siempre digo, en el Perú existen muchísimas leyes, muy pocas se cumplen. Aquí el esfuerzo legal debería ser para ejecutar y hacer cumplir la ley. Pero aún así hay tres reformas importantes. Primero, los estándares de calidad y los límites máximos permisibles, si ustedes los comparan en función de los estándares internacionales, todavía son indulgentes, no somos estrictos. O sea, hay un terreno de mejorar, que habrá que hacerlo gradualmente, porque no se trata de pasar de la noche a la mañana a tener estándares más duros, más fuertes, que podrían significar con la actual tecnología, con los actuales procesos productivos, sobrecostos. Primer punto. Y por tanto, quitarnos competitividad. Segunda situación, tiene que ver con una mejor categorización de los usos del agua. Y esto creo que va a abrir la gran discusión para que el Perú finalmente diga cuál es y hacia dónde camina su estrategia de incorporar un recurso tan importante como es el agua en esta utopía del desarrollo sostenible. Yo les he contado los hallazgos que hemos hecho con el profesor Cajat y lo que pasa es que tenemos baja eficiencia y por tanto baja eficacia. Y en esos dos contextos nuestra economía es insuficiente y por tanto tenemos un problema que tenemos que desterrar del imaginario económico y social del país, y es que el agua no cuesta, que el agua no tiene precio, que el agua no tiene valor. Entonces, salvo el tema de habilitarle para su acceso. Entonces, es hora de desterrar esta visión y creo que si ella avanza más o menos con el escenario conforme yo lo he planteado, creo que va a ser muy útil dentro de esa posibilidad. Y ahí evidentemente va a fortalecer la participación ciudadana, porque quienes son los más afectados son los que determinan los usos primarios, no quienes consideran que los retiros secundarios son los que deberían gobernar en función de los intereses de la sociedad. Esa es mi opinión en torno a este problema, ¿no? Que es crítico, dicho sea de paso. Muy bien, nos llegan más preguntas. Paul Christopher pregunta, de los diferentes métodos de evaluación del impacto ambiental, ¿qué metodología podría reducir la subjetividad para el análisis del impacto sobre el recurso hídrico?
La idea serían los métodos numéricos, es decir, apostar por los métodos cuantitativos. Claro, también ahí hay que decir una situación, depende del proyecto, ¿no? Probablemente si es un proyecto más local, focalizado, como son los de saneamiento, los que tienen que ver con el tema de la provisión de agua potable, con los que tienen que ver con redes de desagüe, qué sé yo, entonces, sí, pues ahí no tenemos por qué exigirle un modelamiento numérico, será suficiente con análisis cualitativos, pero no hay razón para que no se controle la incertidumbre de la predictibilidad de esos impactos. La segunda situación, yo creo que se va a incorporar cada vez más las preocupaciones y las herramientas estadísticas a la evaluación de impacto ambiental, que todavía sigue siendo muy modestas, y por eso yo les decía a ustedes que cifro muchas mis esperanzas en la incorporación más extensa o más intensiva de la matemática en números difusos, porque para ponerlo en sencillo, siempre decimos, ¿hay o no hay impacto? Es decir, no hay impacto 0, sí hay impacto 1, pero entre 0 y 1 hay un intervalo numérico infinito, ¿no es cierto? Y este concepto de números borrosos permiten entender, pues, cómo se van dando los saltos entre esas dos valores distantes. Y ahí yo creo que se ha hecho bien, sobre todo por la escuela española e ibérica, en ir incorporando esta herramienta que está en el centro de este software que es el EIA 09 y que para estos casos se puede utilizar de manera eficaz. Pero aún así yo creo que el modelamiento numérico es, para todos los demás casos, evidentemente se requiere de métodos numéricos, se requieren de modelamientos en términos de uso, en términos de cantidad y en términos de calidad. Y entonces, un método drástico sería interesante, un método vinculado al INPRO 4, por ejemplo, serían modelados más que suficientes para estas consideraciones, ¿no? Muy bien. Tenemos una pregunta de nuestra Facebook. Alison Mariela pregunta, ¿existe en Perú una magnitud de proyecto mínimo para realizar la EIA o debe ser realizado en todo proyecto que se desea implementar? No, sí, tiene razón Mariela al decir de que sí hay un mínimo, pues, y ese mínimo no tiene que ver con algunos criterios de corte, sino que lo que pasa es que se han hecho algunos paneles de expertos en diversos sectores, entonces hay ciertos proyectos que por su envergadura, por sus condiciones, han sido excluidos del anexo del Decreto Supremo 019 del año 2009 del MINAM, que establecía los proyectos que obligatoriamente tenían. A eso le llamamos una lista negativa, es decir, se han extraído. Y entonces, por ejemplo, hay que consultar este nuevo anexo, hay que ubicar y pedir las precisiones a la autoridad ambiental. Cuando uno no tiene la certeza de que si me toca o no me toca hacer una evaluación de impacto ambiental, lo primero que hay que es escribirle al Ministerio del Ambiente, tiene una unidad que responde a estas inquietudes. Bueno, se tardan un poquito, y eso se lo digo como usuario del sistema, sus tiempos son un poquito dilatados, laxos, y a veces no acompañan el ritmo de las inversiones, y por eso a veces se generan errores de que si se debía o no se debía hacer tal cosa. Ahora, el hecho de que no se haga el estudio de impacto ambiental no significa relevarnos de compromisos ambientales. Para eso existen las herramientas auxiliares, que se llaman las fichas técnicas ambientales, las FTA, o también este tipo de herramienta auxiliar lo que hace es una breve descripción del problema, plantea un análisis muy cualitativo, básico, y lo que sí endurece es qué tipo de controles ambientales se van a hacer, monitoreos, mediciones en campo, seguimientos a determinados parámetros, se van a ofrecer resultados e informes, y de esa manera se va a asegurar que la calidad y las condiciones se produzcan en esos términos. Muy bien. Diana Mautino, a través de esta plataforma, pregunta, quisiera saber qué opina acerca del MUSIACEM como alternativa o tal vez como apoyo a las EIA, ya que se trata de un método de análisis en múltiples escalas y multidisciplinario. Y además multidimensional, creo que le faltó el último multi. Sí, a eso me refiero en que vamos a ir asistiendo a procesos de hibridación cada vez mayores.
Bueno, claro, en la jerga que yo utilizo digo hibridación, pero si ustedes le preguntaran al maestro José Domingo Gómez Orea, él le diría, estamos ante un proceso de integración ambiental. Entonces, sí, van a producirse algunas interfaces con lo que significan evaluaciones y métodos ad hoc. De hecho, en el pasado, el primer método que se incorporó en ese terreno ha sido, por ejemplo, el tema de lo que fue Drastic. Drastic fue básicamente un tema pensado en suelo y en agua subterránea, y con el tiempo ha venido a ser una metodología muy detallada para tratar acuíferos, muy detallada para tratar el tema de lo que significa irrigaciones y concretamente flujos de agua que se retiran y que se incorporan para un uso que no estaba establecido previamente en una área o en una zona. Sí, yo soy optimista en que esto va a ocurrir. Estamos avanzando cada vez más a una EIA multidimensional y eso es un buen síntoma de las cosas. Ahora, claro, lo que pasa, experiencia nacional muy poca, casi ninguna diría. Hay algunos intentos regionales, sobre todo en Colombia y en Brasil. Brasil, ustedes saben, es un gigante en términos de producción científica. Ahí vamos a encontrar muchas cosas interesantes. Y bueno, nada, hay que perseverar nacionalmente y que el grupo pues apoye desarrollar tesis en ese terreno, algunas investigaciones que se pueden realizar utilizando los varios mecanismos que la universidad o el CONCITEC proveen en términos de fondos concursables para hacerlo, ¿no? Muy bien. Daniel Arroyo pregunta, ¿consideraría que se debe cambiar la normativa en cuanto a los EIA para que puedan ser evaluados de manera más cuantitativa que cualitativa? Y la norma no debe cambiar. Lo que yo creo que sí debería cambiar es lo siguiente. O tal vez dictar una norma, o sea, mejorar la velocidad con que la norma se debe ejecutar. ¿En qué términos? Se supone que hay una política de transferencia de funciones de los sectores a SENACE. Entonces, hasta ahora estamos empantanados en que solamente los EIAs de categoría 3 están en el ámbito de SENACE, es decir, la evaluación de impacto ambiental desarrollado. En los otros siguen teniendo los sectores, pero si uno mira en términos de proporción, resulta que los EIAs complejos apenas si son el 10% del total de EIAs que se someten a consideración del Estado todos los años. Entonces, cuando uno dice, ¿y qué pasó? Por ejemplo, la hidrovía de la Amazonía, que es un proyecto sensible, complejo, etcétera. Resulta que ya va camino a su proceso de certificación, o creo que ya lo certificaron, pero lo cierto es que ese tipo de proyectos funcionan porque, claro, la aproximación del SENACE o la idea del SENACE es un análisis multidisciplinario, de varias instancias, extremadamente riguroso. Con esto también quiero decir, no es que en los sectores no se haga un análisis riguroso. El problema es que se entiende que los días, las declaraciones de impacto ambiental, que son los estudios de categoría 1, y los EIAs de categoría 2, que son los semidetallados, la ley lo dice y el reglamento lo dice, es que deberíamos ir sobre estudios más cualitativos que cuantitativos. ¿Qué es lo que yo suelo hacer? Cada vez más promover y decir, pero en este contexto, está bien que sea un día, está bien que sea un semidetallado, puedo yo hacer, nada me dice que no haga un estudio, un modelado numérico y por tanto hacer cosas, evaluaciones más cuantitativas. Eso va a estar cifrado a otro gran diálogo que se da entre el titular del proyecto, el sector que es el que regula y, por supuesto, el equipo técnico encargado de hacer la EIA. Entonces, en mi experiencia, ¿qué cosa he encontrado? De que muchas veces el titular del proyecto está de acuerdo, el equipo técnico está de acuerdo en dar ese enfoque, pero a veces encontramos ausencia de criterios en el sector público que no tienen que ver con normas, sino cómo se interpretan estas normas, en la que dicen, no, pero ¿por qué una observación? ¿Por qué no hacer solamente un modelado cualitativo y no cuantitativo? Y ahí viene una serie de tiras y aflojes, pero creo que vamos ganando la batalla y lentamente los estudios de impacto ambiental están incorporando este ingrediente cuantitativo, ¿no?
¿Aló? Muy bien, doctor Dueñas. Aparentemente ya no hay más preguntas. En todo caso, quiero hacer una comunicación a todo el público, que las preguntas, porque ha habido preguntas de Lucía, de la primera ponencia, que han quedado, digamos, sin responder, van a ser respondidas a través de correos que se le va a mandar a usted también, Federico, por lo que por lo que no tienen por qué preocuparse. Continuando con nuestra videoconferencia, pasamos ahora con mi compañera Geraldine, quien compartirá unas palabras con ustedes para indicarles el tema de los certificados. Sí, muy buenas tardes con todos. De parte de todos los organizadores de este evento y de todo el grupo de GEMRA, queremos agradecer a los ponentes por haber aceptado participar con nosotros, ¿no? Y enseñarnos un poco más sobre estos temas. Bien, como se hace normalmente en conferencias presenciales, queríamos nosotros también recatar estas costumbres. Así que les pediría por favor un fuerte así aplauso virtual a nuestra licenciada Lucía Guardamino Soto por haber participado como ponente en nuestra primera videoconferencia. No sé si la licenciada Lucía tenga algunas palabras. Muchas gracias por el certificado. Sí, me parece un bonito gesto mantener este tipo de detalles, a pesar de que no sea una conferencia presencial. De todas formas, es bonito rescatar estas costumbres, ¿no? que tenemos y llevarlas a este ámbito virtual. Muchas gracias también por la invitación. Fue un gusto compartir lo que conozco del tema. También muchas gracias por las preguntas que me hicieron llegar, y sí, estaremos respondiendo las preguntas a las personas a quienes no se les ha podido responder a través de la conferencia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, licenciada Lucía. De igual manera, también le hacemos llegar el certificado al doctor Federico Alexis Dueñas por haber participado en nuestra ponencia. Muy agradecidos todos. Y no sé si el doctor tenga algunas palabras. No, en primer lugar, quiero agradecerles a ustedes por la invitación. Tengo muy buenos tesistas, exalumnos, alumnos que pertenecen al grupo, así que creo que como profesor de la universidad puedo dar testimonio del importante trabajo que ustedes desarrollan y por el cual trato de siempre apoyarlos en todo lo que sea posible. En esta oportunidad, en condiciones extraordinarias, no nos hemos podido encontrar personalmente como hubiera sido lo habitual, pero en este contexto quiero decirles que hay muchísimo por hacer, invitarlos para que aquellos que quieran desarrollar proyectos de investigación, desarrollar tesis, las puertas de mi cátedra están abiertas. Como posición, como investigador del grupo PELCAN también les ofrezco la posibilidad de hacer las pasantías de investigación que sean necesarias. Y sobre todo agradecerle estos minutos y a una audiencia bastante grande y profusa que ha convocado y que dice mucho del prestigio del grupo. Así que nada, simplemente agradecerles el gesto del certificado y sobre todo esta oportunidad que ha permitido con ustedes intercambiar información de lo que creo y lo que pienso que viene ocurriendo en el terreno de la evaluación de impacto ambiental a propósito de un recurso tan crítico como es el agua. Gracias.